Sí, José Luis, buenas noches, ahí se le escucha. Vale, ok, perfecto, sí, ya se activó la grabación. Buenas noches, primero que todo saludarlos. Bienvenidos al segundo webinar, Contactología de 0 a 100 paso a paso. Nuestra segunda entrega de estos módulos de contactología que han tenido muy buena acogida. La primera tuvimos una afluencia interesante. En esta igualmente tenemos muy buena acogida. Y pues nada, presentarles a nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Jorge Vargas, como lo dije inicialmente, catedrático, profesional, optómetra, internacional, aliado de nuestras compañías de World Vision y Spectrum, los cuales estamos haciendo posible este tema de contactología, cual finalidad es que pierdan el miedo a los lentes de contacto, lo vean como una actividad más cotidiana, vean que realmente hay herramientas y empresas o compañías en el mercado que pueden ayudarles a hacer esta actividad mucho más fácil, sencilla y que igualmente busquen ustedes también en diferenciarse en el mercado, no solamente por el tema de precio, que es como últimamente lo han intentado hacer muchas ópticas y muchos profesionales, sino por tener una especialidad y tener una diferenciación real y poderle aportar a su paciente algo diferente. Como les contaba, esta es la segunda entrega que hacemos. Nuestra charla se llama de 0 a 100. Nuestra segunda charla esperamos que ya vayan de 20 a 40, que es la idea, y contarles que el próximo 5 de octubre estaremos en el Club El Rodeo en Medellín con nuestro primero workshop, donde trabajaremos en vivo y en directo con pacientes. Podrán estar ustedes teniendo contacto con los lentes de contacto, perdón la redundancia, con los topógrafos, las lámparas de hendidura y todas las diferentes gamas de lentes que ofrece Spectrum y las herramientas que ofrece World Vision para pues esta práctica y esta actividad tan bonita. Entonces, los esperamos, vamos a mandar el link próximo 5 de octubre en Medellín. Para los que estén acá en Medellín o los que se quieran inscribir y venir, los esperamos de la mano de Spectrum y varios profesionales que nos ayudarán a hacer este workshop muy interesante para ustedes. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Jorge Vargas para continuar con nuestra contactología de 0 a 100. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces a la actividad programada para el día de hoy. En este plan que tenemos de capacitación continuada con respecto a la contactología actual, vamos en este segundo webinar a tratar este tema de los materiales en lentes de contacto. Bien lo acaba de decir José Luis anteriormente, la idea de estos temas que vamos a ver es que podamos tener las herramientas para poder hacer una buena adaptación, para poder tener las diferentes alternativas que se deben tener presentes para seleccionar los lentes adecuados dependiendo del caso que tenemos enfrente. Cuando nuestro paciente llega y nosotros determinamos que el lente de contacto es una de las alternativas de corrección visual, pues poder seleccionar ese tipo de lente adecuado de acuerdo al paciente que hemos analizado. Para este segundo tema de materiales en lentes de contacto, tenemos este paper que es el resultado de esta investigación y publicación que se hizo en la revista Contact Lens and Anterior Eye, que se denomina el CLEAR. ¿Qué significa el CLEAR? El CLEAR es un reporte académico, como ustedes lo ven acá en la parte superior, sobre la evidencia basada en la práctica clínica en el momento de hacer uso y adaptaciones de lentes de contacto. Este CLEAR es una alianza que se tiene con el BCLA, que es la British Contact Lens Association. Esta asociación británica pretende que nosotros hagamos a nivel mundial la contactología de forma
actualizada en el sentido en el que podamos presentar, brindar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, la última tecnología, y dentro de los informes, dentro de los reportes del CLIAR, tenemos esta parte, este tópico que se refiere a los materiales y a los diseños para poder mantener la anatomía y la fisiología del ojo. Entonces, vamos a hacer énfasis precisamente el día de hoy en esta parte de materiales. Acá les dejo un momento la publicación para que si ustedes desean puedan capturar pantalla o tomar la nota de la referencia. Se puede conseguir el acceso al resumen de este CLIAR a través de Google, a través de cualquier buscador, o quien tenga acceso a través de bases de datos, pueden a través de la revista Contact Lens and Anterior Eye hacer la consulta de los diferentes CLIAR que se tienen publicados en el BCLA. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este tema de los materiales. Dentro de los lentes de contacto, pues sabemos bien que hay dos divisiones. La primera son los lentes blandos y la segunda los lentes rígidos. No necesariamente van en ese orden, pero son los dos tipos de lente que tenemos actualmente, con los cuales se fabrican lentes de diseños sencillos que podemos denominar convencionales, pero también tenemos lentes de contacto tanto blandos como rígidos o gas permeables, que también los denominamos por el paso de oxígeno hacia la córnea. En los dos diseños podemos tener lentes no solo convencionales, sino lentes de diseños especializados para casos complejos. Es el caso de las ectasias como el queratocono, que podemos manejar con estas dos alternativas. Tenemos lentes de contacto blandos que nos permiten hacer la corrección de defectos refractivos como la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo, asimismo la presbicia. Pero en el caso de pacientes que tienen alguna condición diferente por su irregularidad en córnea o por su condición de córnea, como lo es el adelgazamiento y la alteración de la histéresis de la córnea, tenemos también lentes blandos que nos permiten hacer este manejo. ¿Qué es indispensable tener en cuenta acá? Cómo está fabricado el lente, qué características tiene y asimismo nos permitirá, dependiendo de esos parámetros que podemos manejar, que podemos mandar fabricar en nuestras plantas donde se hacen estos lentes de contacto, los diferentes diseños que permiten hacer la corrección de las diferentes opciones que tenemos para todos nuestros pacientes. Vamos a empezar aquí revisando entonces acerca de los materiales. Todo esto está dentro del informe del CLIAR, en donde se habla y se recuerda cómo se obtiene el material a nivel químico para poder hacer el proceso de fabricación de un lente de contacto. Acá tenemos entonces que existen los monómeros. Los monómeros son pequeños micropartículas, como lo vemos acá, dice, es una molécula de una pequeña masa molecular que está unida a otros monómeros. Cuando nosotros hablamos de monómeros, significa que esas micropartículas están separadas. Y con monómeros no se puede fabricar un material o tener disponible el material para fabricar un lente de contacto. ¿Qué hay que hacer? Estos enlaces, como se ven acá, hacer modificaciones químicas para poder volver esas micromoléculas en macromoléculas. Y en el momento de hacer esas uniones químicas, al volver una macromolécula el monómero, estamos hablando que podemos obtener lo que normalmente se denomina en el material para la fabricación del lente como un polímero. Es el proceso de polimerización. Es esa agrupación química que se va a hacer de estos monómeros en donde se van a juntar, se van a fusionar, van a cambiar las cadenas químicas que se tienen para obtener ya el material, la masa final con la cual se va a hacer la fabricación del lente. Ese lente, ese material para fabricar el lente, entonces lo denominamos polímero
y todos los polímeros que vamos a tener disponibles pueden y van a tener diferentes características, y de ahí que nosotros hagamos uso de diferentes alternativas diagnósticas, como lo son equipos tomógrafos o topógrafos o equipos de análisis de la superficie ocular para poder determinar las características del lente que vamos a adaptar en nuestro paciente. ¿Cómo se puede hacer la fabricación de un lente de contacto blando ya obteniendo los polímeros? El polímero es, como lo vemos acá, puede venir en pastillas, en botones. Aquí hay 3 ejemplos de diferentes materiales polimerizados que me permiten fabricar el lente de contacto blando. El primer proceso que se va a utilizar, o uno de los procesos que se tiene, es el torneado. Son 3, los voy a describir ya a continuación. Empiezo aquí con el primero, que es el proceso de torno. Para esto, hoy en día, la industria que fabrica lentes de contacto, las empresas multinacionales, manejan tornos de control numérico. Son tornos completamente sistematizados que se programan a través de software y que van a permitir que se puedan diseñar diferentes tipos de parámetros con estas pastillas, con el ánimo de poder tener lo que hoy en día denominamos un lente completamente personalizado. ¿Por qué es personalizado? Porque nosotros tenemos la posibilidad de pedirle al fabricante que nos haga una curva base de acuerdo al ojo del paciente, que le dé un poder que hoy en día se maneja, se elaboran poderes altísimos, 30, 40, 50 dioptrías positivas o negativas en la parte esférica, así como cilindros que pueden llegar hasta 8 o 10 dioptrías, ejes en paso de 1 grado, eh, adiciones, combinaciones de lentes multifocales con lentes tóricos. Estos diseños me van a permitir que para manejo de pacientes, no solamente presbitas, sino hoy en día que hacemos manejo de la progresión de la miopía, podemos pedir esta serie de lentes personalizados que se pueden manejar por este tipo de procesos de fabricación, como lo es el torneado. El segundo proceso es el moldeado. Como su nombre lo dice, se van a utilizar unos moldes para que se pueda tener el resultado del lente de contacto. Unos moldes con unas bases cóncavas y convexas, contrarias, que se van a unir. Y aquí en medio, pues entre las dos bases, una cóncava y la otra convexa, me va a quedar el lente de contacto. Ese lente de contacto, cuando se hace por moldeado, el material también viene en micropartículas, es un monómero, se fusiona y me va a quedar un polímero, pero en este caso el polímero que vamos a utilizar para un lente moldeado va a ser un polímero líquido. Normalmente se consigue, los fabricantes los tienen en estas botellas, y con estos líquidos se va a cargar el equipo robotizado que me va a inyectar en los moldes el material para que se pueda fabricar el lente. Todos estos procesos son completamente sistematizados, robotizados. La mano del hombre únicamente interviene para suministrar los insumos a los equipos robóticos, pero el proceso de fabricación es completamente automatizado. Acá tenemos un ejemplo de los moldes que se pueden utilizar, y aquí vemos las máquinas robotizadas cómo llegan a inyectar el material líquido dentro de las bases de los moldes. Luego, el mismo equipo va a poner sobre esta base el otro molde que tiene la cara contraria para poder hacer el proceso de moldeamiento de ese material líquido. De ahí se va al equipo sistematizado, automatizado, que me va a generar unos movimientos y unos cambios de temperatura que van a generar ya definitivamente el lente final. El otro proceso es un proceso que se le denomina proceso de centrifugado.
Centrifugación es un movimiento rotacional, como yo lo comparo normalmente con las lavadoras cuando están secando, cuando están haciendo ese proceso de centrifugación, que los tanques giran a altas revoluciones. Aquí los moldes que se van a utilizar, también el material es líquido, como en el proceso de moldeado. Se va a poner ese material líquido sobre ese moldecito y el molde va a empezar a girar a unas revoluciones específicas para hacer ese proceso de centrifugación y que el líquido se vaya expandiendo y vaya tomando la forma que se requiere para que ya quede el lente de contacto final. Estos movimientos son controlados también por software y por equipos completamente sistematizados que me van a disminuir el riesgo de error en la fabricación del lente en un alto porcentaje. Digo un alto porcentaje, en promedio llegando casi al 100% de un control de la calidad de la producción del lente, que me va a garantizar que ese lente no solamente queda bien hecho, sino que va a tener una completa repetibilidad en caso de que lo requiramos. Vamos a pasar ya a los diferentes materiales que tenemos. A nivel de lentes blandos, hablamos hoy en día de solamente dos tipos de materiales que tenemos disponibles en lentes blandos. El primero de ellos es el hidrogel convencional. Acá viene un ejemplo de lo que yo les decía anteriormente, pero ya con los nombres de los materiales. Los monómeros se denominan etilmetacrilato y cuando se fusionan con unos compuestos líquidos, se genera el proceso de polimerización, la unión de monómeros. Ese proceso se denomina FENMA, como lo vemos acá. Esto químicamente significa polihidroxietilmetacrilato, que es el nombre del lente de hidrogel convencional que normalmente, internacionalmente, denominamos un lente de EMA. Este lente de EMA va a tener un paso de oxígeno para la córnea, con ciertas características que voy a describir. Este material de EMA va a tener un porcentaje de agua más un porcentaje de material. Estos dos porcentajes van a sumar siempre el 100%. El porcentaje de agua puede estar por encima del 50% o por debajo. ¿De qué depende eso? De los monómeros que se utilizan y de la cantidad de agua que se le pone al monómero para hacer el proceso de polimerización. En un lente de polihidroxietilmetacrilato, que es el EMA, el oxígeno va a pasar a través de ese porcentaje de agua que tiene el material. A través del porcentaje de material no vamos a obtener paso de oxígeno. Únicamente va a haber ese paso de oxígeno, la capacidad de oxigenación para la córnea, se va a obtener únicamente mediante el porcentaje de agua que va a tener el material. ¿Qué significa eso? Que nosotros, para que mantengamos una buena relación de transmisibilidad de oxígeno de este tipo, de lente blando de hidrogel convencional, si tenemos un alto contenido acuoso, pues vamos a tener mayor oxigenación. Un lente de EMA que supere el 50% de contenido de agua, lógicamente va a tener más paso de oxígeno que el lente que tiene bajo contenido acuoso. El lente que su contenido acuoso está por debajo de 50%, pues lógicamente va a tener menor transmisibilidad de oxígeno. Teniendo en cuenta esta situación, en el EMA el oxígeno solo pasa a través del contenido de agua. Entonces, la relación ideal para poder mantener una buena transmisión de oxígeno es que el lente de EMA sea de mayor contenido acuoso y de menor contenido o porcentaje de material. Si el porcentaje de agua supera el 50%, pues lógicamente voy a tener una mejor transmisión de oxígeno
para mantener la estabilidad de la córnea y poder usar el lente durante una buena cantidad de horas al día, que es lo que el paciente requiere hoy en día. Normalmente se hablaba tiempo atrás de un uso diario en donde se decía que un lente se debía usar entre 8 y máximo 10 horas al día. Pensemos hoy en día con las actividades que nuestros pacientes, los usuarios hacen y nosotros mismos. Nosotros normalmente cuando empezamos a trabajar en nuestros días laborales, empezamos a utilizar los lentes de contacto en promedio a las 6 de la mañana. Pongo ejemplo personal. Yo hoy inserté mis lentes antes de las 6 de la mañana. En este momento son las 8 de la noche, faltan 5 minutos y aún no he retirado mis lentes de contacto. Lo más seguro es que yo voy a retirar mis lentes sobre las 10 de la noche en promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy haciendo uso de mis lentes en una cantidad de horas, digamos, extendida. Estoy hablando de un promedio de 16 horas de uso continuo de los lentes de contacto y eso es lo que normalmente un paciente necesita hacer. Entonces, para que se pueda hacer uso del lente de contacto manteniendo la salud ocular, debemos obtener o brindarle a ese paciente la mayor transmisión de oxígeno. ¿Cómo está el valor, los rangos de transmisión de oxígeno en los lentes de hidrogel convencional? Los rangos de los lentes de EMA oscilan entre 8 y 40 por 10 a la menos 9. Estos son los rangos que hoy en día conseguimos en el mundo en los materiales de lentes blandos de hidroxietilmetacrilato. Recordemos que hay unos estudios que nos hablan de unos valores mínimos para no generar hipoxia en la córnea. Esos estudios, que son unas publicaciones en su momento de Brian Holden y de Merz, cuando se unieron para hacer ese tipo de publicación, nos muestran que lo mínimo que se debe tener en transmisión de oxígeno en un lente de EMA es 24.1, con el ánimo de que el paciente pueda, así como en mi necesidad, utilizar un lente 16, 18 horas de forma continua. Si el lente tiene más de 24.1, pues lo podría usar como es mi necesidad, 16 horas al día. Pero si el lente tiene menos de 24, si se usa tantas horas al día, pues el riesgo de hipoxia está presente. Cuando se hace el proceso de polimerización de los lentes de EMA, vamos a tener una serie de compuestos acuosos. Aquí hay unos ejemplos de unos nombres que se utilizan por parte de las empresas para poder mejorar algo que se denomina en la característica de los materiales la humectabilidad. La humectabilidad es aquella que nos va a brindar un desempeño adecuado del lente mientras se usa, porque le va a dar al paciente comodidad, como si el lente no estuviera en uso, que es la idea. Aquí tenemos entonces hidroxietilmetacrilate, que es lo que normalmente utilizan la mayoría de lentes de EMA como contenido de agua para poder hacer la polimerización. Pero también tenemos opción de encontrar ácidos metacrílicos, N-vinilpirrolidona, metilmetacrilatos, acrilamides y etilenglicol dimetacrilatos. O se combinan. Podemos encontrar no solamente uno de estos compuestos, sino una combinación de 2, 3 o varios. ¿De qué depende? Del fabricante y de lo que pretenda ese fabricante brindar de características favorables en el uso del lente de hidrogel convencional. Los lentes de hidrogel convencional no todos tienen estos compuestos. Algunos tienen el compuesto básico, como este primero, que es el hidroxietilmetacrilato. Ese, digamos, no actúa
principalmente en la humectabilidad. Esta W significa wettable, que en inglés pues es humectable, humedad, y esta humectabilidad se mejora si el lente tiene algunos compuestos que van a disminuir el ángulo de humectación. No todos los lentes de hidrogel convencional tienen esos tratamientos. Aquí hay un ejemplo de 3 de los que normalmente podemos conseguir aquí en Colombia o al menos en Latinoamérica, pero generalmente están presentes en todo el mundo. Tecnologías que patentan cada una de las empresas y que permiten que se pueda mejorar esa humectabilidad en los lentes de hidrogel convencional o lo que normalmente denominamos como un lente de EMA. La otra clasificación, el otro tipo de lente blando es el lente siliconado. La silicona es un material que va a permitir una buena oxigenación o una mayor oxigenación para la córnea si comparamos este material con el EMA. Al compararlos, entonces vamos a tener que lógicamente en un hidrogel de silicona vamos a tener este mejor desempeño para la córnea. El material que se utiliza, el polímero que vamos a tener presente en el lente de hidrogel de silicona se denomina siloxano. El siloxano siempre requiere de un tratamiento que va a estar fusionado con ese material y ese tratamiento lo que va a hacer es mejorar el comportamiento de la superficie del lente. En otras palabras, me va a aumentar la humectabilidad del lente de hidrogel de silicona con el ánimo de que el paciente sienta lo más confortable posible el lente de contacto. Esto en sí es un lente de hidrogel de silicona. Como el EMA también tiene un porcentaje de agua y un porcentaje de material. Todo lente blando tiene que tener agua y material. En este caso, pues es el siloxano. Pero ustedes pueden ver acá, con respecto o comparando este slide con el de EMA, que aquí tengo una referencia o una imagen de oxígeno más grande en el material que en el contenido de agua. ¿Por qué lo tengo así? Porque a través del agua siempre va a pasar oxígeno, igual que en el material de EMA. Pero en el EMA, a través de ese EMA del material no pasaba oxígeno. En el lente de hidrogel de silicona, a través de la silicona, vamos a tener mayor capacidad de transmisión de oxígeno. ¿Qué tanta transmisión? Hasta 6 veces más paso de oxígeno a través de la silicona, 6 veces más que si lo comparamos con la cantidad de oxígeno que pasa a través del contenido acuoso. Aquí ya tenemos una ventaja entonces grandísima si lo comparamos con el EMA, y es que a través de los 2 porcentajes va a haber oxigenación, pero mayor capacidad de transmisión a través del material. Entonces, para tener una máxima transmisión de oxígeno, la relación es esta. Necesitaríamos menor contenido de agua y mayor contenido de material. ¿Por qué? Porque a través del material pasa más oxígeno que a través del agua. Si tenemos mayor porcentaje de material, pues vamos a tener mayor transmisibilidad. Y esto pues es un beneficio para aquellos pacientes que no solamente requieren su lente para un uso extendido durante el día, sino que de pronto nosotros podemos prescribir el lente, por ejemplo, de forma terapéutica, y en estos casos el paciente requiere dormir con el lente. Otro de los informes CLEAR habla del uso médico de los lentes de contacto. ¿Por qué habla del uso médico? Porque el lente es un dispositivo médico
y nosotros estamos haciendo una prescripción médica de este dispositivo médico a los pacientes. El paciente que requiere un uso terapéutico requiere un uso todavía más prolongado del material del lente. Y la idea, pues lógicamente en esos casos, cuando se requiere dormir con él, es que tengamos la mayor transmisibilidad de oxígeno. Los lentes de hidrogel de silicona, como tenemos paso de oxígeno a través de los dos porcentajes, material y agua, los niveles, los rangos de oxigenación son mayores a los del lente de EMA. Oscilan entre 60 y llegan en el momento hasta 165 por 10 a la menos 9. Estas son unidades Barrer, que son las unidades en las que se mide el paso de oxígeno a través de un material de lente de contacto. Aquí entonces tenemos una relación, pues que ya se las había descrito. Y aquí vamos a ver que, como les decía en el slide inicial, cuando empecé a describir el lente de hidrogel de silicona, todos deben tener un tratamiento de superficie. Todos la van a tener. Aquí ustedes encuentran diferentes nombres, que son nombres comerciales que utilizan las multinacionales, las empresas fabricantes, y estos compuestos van a generar una mayor humectabilidad en el lente de contacto. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un confort mayor o un adecuado uso del lente de contacto a nivel de esa comodidad. Cuando se mide la comodidad de un lente, el paciente lo que necesita o requiere es no sentir el lente mientras lo está utilizando. Y de eso se encargan estos compuestos que se le denominan tratamiento de superficie. Acá de pronto amplío un poco la información para aclarar que el tratamiento no está adherido a la superficie. El tratamiento está fusionado con el material, con la silicona, el siloxano, pero actúa sobre la superficie aumentando la humectabilidad. Y adicionalmente, muchos de estos compuestos ayudan a que no haya formación de depósitos o que si se forman depósitos, con la limpieza, el mantenimiento que hacemos a diario, se puedan remover una vez yo estoy haciendo ese mantenimiento adecuado del lente de contacto. Aquí hay un cuadro comparativo. El hidrogel convencional no tiene tratamiento, por eso la humectabilidad puede ser menor. El hidrogel de silicona, todos al tener tratamiento de superficie siempre van a tener una mayor humectabilidad. Todos los hidrogeles de silicona tienen que tener esos tratamientos. En este slide hay los nombres de algunos de los compuestos que utilizan las diferentes empresas. Todos vienen derivados del flúor, pero cada empresa hace una modificación química a ese flúor con el ánimo de que sea 100% compatible con el siloxano que están utilizando. Recordemos que a esos siloxanos se les pueden hacer variaciones químicas, no deja de ser silicona, pero puede tener cambios en las características físico-químicas que van a tener los materiales. De ahí que los nombres de cada hidrogel de silicona que fabrica cada productor, cada empresa, tiene un nombre distinto. Todos no son iguales. El genérico se llama hidrogel de silicona, pero cada material tiene unas características distintas. De ahí que yo debo estudiar la superficie ocular de mi paciente para saber el material y estos tratamientos que mejoran la humectabilidad, cuál es el que mejor va o que tiene mayor compatibilidad o biocompatibilidad con esa superficie ocular. Eso es indispensable que lo tengamos presente porque esto es lo que nos dice el reporte académico del CLIAR específicamente en este informe de los materiales.
Recordemos que todos los lentes de contacto blandos están aprobados por la FDA y tienen una clasificación internacional. La FDA aprueba todo lente que sea completamente inerte o material, no solamente lente de contacto, porque pueden aprobar el material que ya está listo para fabricar el lente, así como un lente que ya está fabricado. El lente, pues lógicamente viene de un material que debe tener esa aprobación. Estos son los grupos que ya normalmente conocemos, 4 grupos, y esta clasificación de estos 4 grupos aplica para los lentes de EMA. Para los lentes de hidrogel de silicona, como tienen un comportamiento de oxigenación y de humectabilidad distintos a los del EMA, tenemos otro grupo quinto que solo involucra a los lentes de hidrogel de silicona. Esos son los 5 grupos que tenemos disponibles a la fecha. Los materiales, sus características, van a interactuar directamente con una de las partes, digámoslo así, de la superficie ocular, con uno de los que conforman esa superficie ocular que es la película lagrimal. La superficie ocular está conformada por córnea, lágrima, conjuntivas, vulvar y tarsal y los párpados. Esa es la superficie ocular que nosotros debemos analizar para hacer la adaptación de un lente de contacto para seleccionar el mejor material. Pero dentro de esa superficie ocular, pues tenemos la lágrima. Y en la lágrima aquí podemos apreciar que tenemos una serie de compuestos, entre ellos las proteínas, que tienen la característica de poderse adherir a los lentes y disminuir o cambiar ese confort que el paciente puede tener del lente. Y más aún si el paciente no hace un adecuado mantenimiento. De ahí que nosotros tengamos que programar unos controles periódicos para poder determinar que el paciente realmente está utilizando su lente de forma adecuada. Aquí, pues para recordar, de acuerdo a esta tabla, que tenemos varias proteínas, la lisosima y la albúmina son las de mayor concentración dentro de esta película lagrimal. Y que en la clasificación de los lentes de contacto blandos, tenemos lentes que se comportan de forma no iónica y lentes con cargas iónicas. Claro, los no iónicos tienen un tipo de carga contraria a los iónicos, pero las proteínas también tienen unos tipos de carga que se van a adherir tanto a los lentes no iónicos como a los iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Regreso aquí rápidamente. En estos grupos que vamos a tener características no iónicas y iónicas, en cada grupo vamos a tener adherencia de proteínas que vienen de la película lagrimal, como lo vemos acá. Entonces es importante tener en cuenta esto porque debo ser consciente y hacer consciente al paciente que debe limpiar, mantener su lente adecuadamente, porque todo material es propenso, tiene la facilidad de que se puedan adherir estas proteínas de la película lagrimal y también las proteínas inorgánicas que vienen del medio ambiente. ¿Cómo nos recomienda el CLIAR y los estudios el uso y el reemplazo de los lentes de contacto blandos? Tenemos lentes de reemplazo convencional que duran hasta 1 año. Este reemplazo convencional, digamos que hoy en día cada vez se utiliza menos. Sin embargo, pues todavía tenemos ciertos materiales que se pueden reemplazar cada año, entre 6 meses y 1 año. Lo que más se utiliza hoy en día es el reemplazo programado, que pueden ir desde el descarte diario hasta un uso promedio de unos 90 días. ¿Y de qué depende este reemplazo que nos va a dar el fabricante?
de esas características físico-químicas y ópticas que maneja cada material. De ahí que el lente se deba reemplazar en ese tiempo que nos indica el fabricante. Eso es lo que es aprobado por la FDA y lo debemos respetar tanto adaptadores como usuarios. Las modalidades de uso diarias que van entre 12 y 16 horas al día, teniendo en cuenta cuál es el valor de paso de oxígeno que cada lente va a tener. O ya el uso extendido donde se puede dormir con el lente o se requiere dormir con el lente dependiendo de la terapia o el tipo de adaptación que estemos haciendo. Aquí es indispensable controlar esos procesos de edema que se pueden generar en la córnea cuando se hacen sobreusos o cuando de pronto se utiliza un material que no es el indicado para usarlo de forma extendida, así como la reacción inflamatoria que podemos encontrar a nivel del tarso, las papilas, que me están indicando la presencia de una alergia que se desencadena como consecuencia de ese mal uso que se podría estar dando del lente de contacto. Pasemos ahora a los rígidos. Los rígidos funcionan igual que en los blandos. También tenemos unas micropartículas que son monómeros que se deben polimerizar para formar los polímeros, que en el caso de los rígidos estamos hablando de un metilmetacrilato, que es la micromolécula, cada partícula. Cuando se polimeriza se convierte en un polimetilmetacrilato y esto es lo que normalmente conocemos como PMMA en un lente rígido. Aparte de los polimetilmetacrilato, tenemos estos otros tres materiales: los acrilatos de silicona, los fluoracrilatos de silicona y los fluorocarbonados. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? El PMMA en los lentes rígidos, recordemos que no tienen paso de oxígeno. Clínicamente no deben ser utilizados en ningún paciente. Solamente este material lo tendríamos disponible para fabricar algunos lentes de cajas de prueba. Tienen, digamos, una buena durabilidad, pero la idea es que no se adapten a los pacientes por esta condición de no permitir oxigenación a la córnea. El acrilato de silicona. Al tener silicona, este material rígido ya presenta paso de oxígeno. Pero este plástico, este acrilato, va a permitir la adherencia de depósitos. ¿Por qué? Porque tiene silicona y este material va a atraer proteínas, lípidos, compuestos mucosos, como la capa mucinosa de la película lagrimal. Estas proteínas se pueden adherir al acrilato de silicona. Y yo, más que decir se pueden, cambiaría esa palabra por se van a adherir. El fluoracrilato de silicona va a tener este otro compuesto químico que es un flúor. El flúor va a mejorar el paso de oxígeno y va a evitar que se adhieran depósitos. Esta ya es una ventaja de este material al tener este compuesto. Y el último es el fluorocarbonado, que son los materiales de última tecnología con los que se recomienda la fabricación de lentes especiales, como los lentes híbridos, los lentes limbales, los lentes esclerales o semiesclerales, que tienen una cobertura total de la córnea y que se requiere una mayor oxigenación para esta córnea. El lente fluorocarbonado tiene la gran ventaja que aumenta todavía más el paso de oxígeno, hay mayor permeabilidad en este material y tiene una mayor resistencia a la adherencia de depósitos. Cuando ya comparamos todo, pues lógicamente, a medida que vamos viendo acá la evolución de estos materiales rígidos, pues esta es la última tecnología, los materiales fluorocarbonados, que hoy en día se denominan lentes de
hiper-DK, materiales con alto paso de oxígeno y con esa alta resistencia a esa adherencia de depósitos. Lógicamente, si comparamos en costos, por eso es que un lente de diseños especiales, como los lentes esclerales, los lentes de diámetros grandes, resumámoslo en ese concepto. El lente de diámetro grande que requiere la fabricación de mejores parámetros para que funcione adecuadamente, que la ságita de los lentes sea la mejor para la adaptación del lente, pues se requiere que se utilicen materiales de alta tecnología como los fluorocarbonados, y de ahí que el costo pues sea superior y que ningún fabricante, ningún laboratorio fabricante de lente de contacto gas permeable me recomiende hacer esos diseños especiales en materiales de PMMA que no permiten paso de oxígeno, ni en acrilatos de silicona, porque no son la mejor opción. Aquí hay un ejemplo de diferentes nombres que ya todos ustedes conocen. Algunos de estos se consiguen estos nombres, como lo vemos acá en Colombia, los diferentes materiales que tenemos de acrilatos de silicona, los fluoroacrilatos de silicona y los lentes de perfluoréter, que también se le denomina a los fluorocarbonados. Esos son los lentes de última tecnología, y dentro de estos, digamos que el de mayor paso permeabilidad de oxígeno es este último material, que es en el que prácticamente se nos recomienda fabricar estos lentes de diseños especializados. En cuanto a las características de los materiales, esto ya aplica tanto para blandos como para rígidos. Recordemos que esta es una característica importantísima que debe proveerse, que se debe mantener de forma adecuada en todo tipo de lente, en todo material. La humectabilidad, la humectación, que se mide con el ángulo de humectación, y que se dice que esa humectación se da cuando un líquido baña a un sólido. Cuando el líquido baña al sólido, pero que se dispersa completamente sobre este sólido, y mejor aún, que se mantenga. ¿Por qué? Voy a pasar aquí un poco a la siguiente diapositiva para explicar ese concepto de mejor forma. Cuando nosotros pensamos en un sólido, como lo dice acá, sea bañado por un líquido, que el líquido se disperse sobre el sólido y se mantenga, debemos tener en cuenta que el lente de contacto se usa de forma vertical, que la gravedad puede interactuar para que estas fuerzas que van a traer la superficie del lente de contacto y que van a garantizar que la película lagrimal se esparza sobre el lente, puede que esas fuerzas no funcionen adecuadamente. Si esas fuerzas funcionan de forma correcta, es porque el ángulo de humectación me está favoreciendo o proveyendo una buena humectabilidad del material, lógicamente del lente de contacto cuando ya está fabricado. Si yo tengo una buena humectabilidad, voy a ver que en ese material se me reflejan imágenes en toda la superficie. Esta imagen, donde vemos una reflexión de una imagen en todo el área, el volumen del lente, esto me está permitiendo apreciar que el lente tiene buena humectabilidad. ¿Qué significa esto? Que la gravedad no interactúa o influye para que el líquido o la lágrima que está dispersa sobre esta parte superior descienda por esa gravedad rápidamente y se deshidrate o pierda la humectabilidad esta superficie superior. Si el lente tiene una buena fuerza de adhesión y cohesión, hay una buena humectabilidad, aunque yo compare la parte superior del lente con la inferior, tanto el área superior como la inferior van a mantener la humectabilidad de la superficie. ¿Esto en qué beneficia al usuario?
en que el paciente tiene una frecuencia de parpadeo y cuando el párpado pasa sobre ese material, sobre ese lente de contacto, el parpadeo va a ser como si el lente no estuviera presente, porque hay una buena humectabilidad. Vuelvo rápidamente acá. Cuando pensamos en acrilatos de silicona, que les mencionaba que se pueden adherir depósitos, resulta que ese acrilato de silicona es un material que no tiene tan buena humectabilidad y eso permite que la lágrima que está dispersa en esta zona superior por gravedad caiga rápidamente. Entonces el lente se va a empañar porque va a perder la humectabilidad y cuando el párpado pasa es un material que va a permitir mayor sensación del lente. Por eso también es la recomendación de hacer uso de materiales de última tecnología que nos van a mejorar el confort. No es solamente que nosotros pensemos en que el confort se mejora porque es un lente más costoso, sino porque precisamente esas características se mejoran con las condiciones que va a tener el material. Aquí son diferentes técnicas. Yo les dejo acá la imagen un momento para que ustedes tomen los nombres. Son 3 diferentes alternativas que se tienen para medir el ángulo de humectación. El ángulo de humectabilidad no lo medimos en el consultorio, en la adaptación. Ese lo mide el fabricante y no lo da a través de los distribuidores o de los laboratorios. Es indispensable tener en cuenta esto. A menor ángulo de humectación, vamos a tener mejor humectabilidad. Cuando hay un ángulo alto, un ángulo grande, como lo vemos en este ejemplo, vamos a tener menos humectabilidad. ¿Por qué? Porque la superficie se hace hidrofóbica. Cuando el ángulo disminuye, tenemos una superficie hidrofílica, o sea, con mejor humectabilidad. Cuando el fabricante me habla del valor de humectabilidad, la humectabilidad se expresa en grados y los materiales que tienen tendencia a 0 grados son los materiales más humectables. Eso debemos tenerlo en cuenta para poder seleccionar los mejores materiales para nuestras adaptaciones. La humectabilidad la vamos a medir nosotros en el consultorio de forma in vivo. ¿Qué significa eso? Con el lente puesto, evaluando al paciente y viendo cómo se comporta la humectación del material, la superficie, cómo funciona a nivel de humectabilidad, si permite que se disperse o no esa película lagrimal sobre el lente. Voy a ampliar un poco acá esta imagen para que puedan apreciar de mejor forma esta comparación entre este lente que refleja, que se ve completamente transparente, que tiene una excelente humectabilidad, versus este otro lente que ustedes pueden apreciar acá. Esto era lo que yo les decía cuando describía los materiales de lentes rígidos, en el caso del acrilato de silicona, que pierde rápidamente la humectabilidad. En la lámpara apreciamos imágenes como esta. Este es un lente blando en este ejemplo, pero los lentes blandos también pueden perder humectabilidad y cuando se deshidratan, como el caso de los blandos, que tanto en blandos como en rígidos hablamos de pérdida de humectabilidad, pues esta zona que no tiene cobertura de lágrima en esta área, cuando el paciente parpadea, hay sensación de cuerpo extraño. Esto es lo que no queremos que suceda porque pues el paciente necesita sentir su lente cómodo, como si no estuviera presente, como si no lo estuviera utilizando, para que pueda hacer un buen uso de su lente de contacto. Esta es una forma de medición que lo hace el fabricante ante la FDA. Son procesos in vitro para demostrar qué ángulo tiene cada uno de los materiales. Y aquí diferentes alternativas que se van a manejar tanto en los lentes blandos
como en los rígidos para generar esos ángulos, esos procesos de humectación en los diferentes materiales que tenemos disponibles. Esto ya les había mencionado algunos de estos compuestos que pueden estar presentes en los materiales de los lentes de contacto. Aquí otra característica que tienen los lentes blandos específicamente, que tiene que ver con el módulo de elasticidad. Este es un lente blando en donde estamos apreciando la característica de elongación. Esto se hace a través de unas pesas que me van a dar el valor de módulo de elasticidad que tienen los materiales. De acuerdo al módulo de elasticidad, o mejor dicho, relacionando el módulo de elasticidad con el espesor del lente, pues vamos a tener un mayor o menor módulo. Lentes de módulo alto son más gruesos y se pueden sentir más. Lentes de módulo bajo son más delgados o menos gruesos, también lo podemos expresar así, y seguramente podrían tener una mejor sensación en el paciente. Esta otra característica, que es la permeabilidad, es el paso de oxígeno. Y esta siguiente es la transmisibilidad. En este valor de transmisibilidad estamos teniendo en cuenta el espesor del lente, relacionado directamente con lo que les estaba mostrando de los módulos. A mayor módulo, mayor espesor. Cuando se tiene mayor espesor, podríamos afectar también un poco la transmisión de oxígeno. Por eso hay que tener todas estas características lo más balanceado posible para poder obtener una buena transmisión de oxígeno y asimismo poderle garantizar un buen confort a nuestro usuario. Los fabricantes, los laboratorios, normalmente, hablando de lentes rígidos, nos hablan de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque el lente no está fabricado. El lente lo mandamos fabricar con los parámetros que definimos. Pedimos la curva base, el poder, el diámetro, diseños en cara anterior, diseños en cara posterior, y ahí sí, con el material que tiene un DK, una permeabilidad, pues al fabricar el lente va a quedar con un espesor y podríamos encontrar la transmisibilidad. ¿Qué significa eso? Cada lente de contacto rígido va a tener una transmisión de oxígeno distinta en cada lente. ¿Por qué? Por los parámetros que pedimos. Pero el material va a tener una única permeabilidad. Como en el laboratorio está presente el material para fabricar el lente, pues nosotros vamos a tener ese valor de parte del fabricante, el valor de permeabilidad. La mayoría de lentes blandos, pues conocemos que ya están hechos, ya están en bodegas, están en sitios dispuestos para que cuando nosotros lo pidamos nos llegue el mismo día o al día siguiente o en un par de días, lleguen a nuestros consultorios estos lentes blandos. Esos lentes ya van a tener un espesor, por tal motivo se habla de la transmisión de oxígeno. Los lentes personalizados blandos, pues vamos a tener, como en los rígidos, la permeabilidad porque tenemos el material para fabricarlos. Y una vez que yo doy los parámetros, pues ya me queda el espesor y ahí sí conozco la transmisión de oxígeno que me va a brindar ese lente de contacto. Aquí, para recordar la permeabilidad que pueden manejar estos diferentes materiales en el caso de los rígidos. El PMMA no presenta permeabilidad, no hay paso de oxígeno. El acrilato de silicona, la permeabilidad oscila entre 30 y 60. El fluoracrilato oscila entre 60 y 90.
Y los fluorocarbonados o lentes de hiper-DK oscilan entre 90, aquí dice 150, pero hoy en día tenemos materiales que se aproximan a 200. Se habla de hiper-DK porque supera 90 por 10 a la menos 11. Y aquí un último ejemplo ya para finalizar la presentación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un material de lente rígido que el fabricante nos dice tiene 90 por 10 a la menos 11. Esta es la permeabilidad del material. Cuando se fabrica el lente, si el lente me llegara a quedar con 22 micras de espesor, 0,22 milímetros, la fórmula de transmisibilidad habla de dK sobre T, o sea, el valor de la permeabilidad sobre el espesor. Cuando yo aplico la fórmula, voy a obtener la transmisión de oxígeno que va a tener el lente. Esto es algo, digamos, que debemos tener presente porque cuando el fabricante me da el valor de permeabilidad, cuando yo mido el espesor del lente o le pido al laboratorio que me dé el espesor del lente, si no tengo un calibrador de espesores, pues yo puedo obtener el valor de transmisión de oxígeno que va a tener ya definitivo ese lente de contacto que se ha fabricado. Y después de importancia clínica, pues porque asimismo también yo puedo saber cómo le recomiendo el uso de ese lente de contacto a mi paciente. Estas características, estos conceptos son los que se tienen en este informe académico, este reporte del CLIAR, específicamente de los materiales. Muchas gracias por la atención y pues Gracias, ya Doc. damos paso a las preguntas. Doc, tenemos dos preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Qué laboratorio en Colombia maneja esos poderes tan altos? Gracias. La doctora Paola Giraldo. Sí, Más 30, menos hola 30. Paula, sí, incluso 50. En el caso de los lentes rígidos, en Colombia fabricantes, los tres laboratorios, Lenticón, Keratos y Tallen, manejan tornos que permiten la fabricación de poderes altos. Y en blandos, ya hablamos de lentes personalizados, lentes que requieren unos materiales especiales y permiten hacer esos diseños como los poderes altos que llegan hasta más 50, menos 50. Y pues aquí sí no es fácil conseguirlos. Y uno de los laboratorios que nos permite acceder a estos lentes personalizables es Spectrum International. Spectrum distribuye y tiene convenio con importantes empresas que manejan lentes de altas permeabilidades y con sus tornos pueden fabricar estos poderes altísimos. A través de Spectrum ya pues ustedes hacen el contacto después con Andrea Feo, con la doctora Andrea, que ella les puede dar esta información de los diferentes tipos de lentes o puede compartir con ustedes el portafolio que maneja esta empresa. Doctor, el doctor Obando pregunta, ¿esos valores de transmisión dependerán de la ciudad en la que se vive por cuestión de altura versus oxígeno? El valor no cambia en el lente. Lo que cambia es la cantidad de oxígeno disponible de acuerdo a la altura. Cuando estamos, por ejemplo, en Bogotá, que tenemos 2.600 metros sobre el nivel del mar, y nos comparamos con Cartagena, que está prácticamente a 50 metros de altura, o sobre el nivel del mar, la diferencia es que allá en la costa, en Cartagena, tenemos más presión atmosférica. A medida que vamos aumentando de altura, la presión disminuye, pero el lente tiene la transmisión única. El valor no va a variar. Distinto es que si en Bogotá tenemos menos presión, o si subimos a Tunja, donde todavía disminuye la presión más que en Bogotá, porque está más alto, o vamos a la cima de un nevado donde todavía hay menos presión, allá vamos a tener menor disponibilidad
y aunque el lente no le varíe la transmisión, pues lógicamente tenemos una menor cantidad de oxígeno para que la córnea respire, digámoslo así. Es igual que si comparamos nuestra respiración. Si nosotros estamos en Cartagena, pues tenemos mayor cantidad de oxígeno y tenemos más oxígeno para respirar. Pero si subimos a la cima de una montaña, disminuye la presión y yo puedo tener falta de oxigenación para mis pulmones, para todo mi organismo como tal. Pero yo soy el mismo, arriba a 5.000 metros de altura o abajo sobre el nivel del mar. El lente le pasa lo mismo. El lente no cambia el valor de transmisibilidad. Lo que cambia son las condiciones de la presión atmosférica de acuerdo a la altura. Claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo usar un lente en una altura elevada, pongamos el caso de Bogotá versus la costa. La comodidad también puede variar. Gracias, Doc. El doctor Ricardo Bravo, ¿cuándo elegir hidrogel y cuándo hidrogel de silicona? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta única. ¿De qué depende? Del usuario, de su necesidad. Si es un paciente que requiere un uso terapéutico, les mencionaba que hoy en día yo no necesito un lente para dormir con él, sino que yo determino cómo va a usar el paciente de acuerdo a mi análisis clínico. Pues si yo veo que el paciente requiere altas horas de uso, es un lente que por sus necesidades y por su actividad, digámoslo así, laboral, seguramente algún día el paciente no se puede quitar ese lente, pues tengo que adaptar un hidrogel de silicona. Si el paciente es juicioso, retira sus lentes todos los días, lo limpia, lo mantiene adecuadamente, pues un hidrogel puede funcionar sin problema. Pero también hay otras condiciones y es los parámetros que necesito. De pronto el lente de hidrogel de silicona que yo quisiera adaptar no se consigue en algunos parámetros, pero en hidrogel sí está disponible. ¿Qué tengo que hacer? Advertirle al paciente que esas características de ese lente no le permiten hacer un uso como dormir con él, por ejemplo. Entonces son diferentes condiciones, por eso decía, no hay una respuesta única a la pregunta, pero sí es hacer un análisis clínico de qué requiere el paciente. Doc, otra pregunta. ¿Cuánto es el mínimo de K para mantener la estabilidad corneal? En un uso que sobrepase las 10 horas de uso, digamos, total, se me fue la palabra adecuada en este momento, un uso continuo, que yo me pongo el lente desde las 6 de la mañana, me lo voy a retirar hasta las 6 de la noche, que lo estoy usando 12 horas al día. Los estudios nos dicen que 24.1 a nivel de transmisibilidad, no de DK, transmisión de oxígeno, porque ya estamos hablando del lente fabricado con un espesor final. La transmisibilidad mínima debe ser 24.1 por 10 a la menos 9. Eso con el riesgo de que si se usa menos se pueden hacer procesos hipóxicos. Si pensamos en DK como lo dice la pregunta, no es fácil de responder porque no sabemos los parámetros del lente. Si conocemos el espesor y el espesor, por ejemplo, es 0.20, pues yo requiero de 48 mínimo de DK, porque si yo divido 48 en 20 me va a dar 24. Y ahí se relaciona con el valor de transmisibilidad. Gracias, Doc. El doctor Freddy Ramírez. Si encontramos un paciente con ojo seco, acuodeficiente, ¿qué tipo de lente gas permeable debo dar? ¿De K bajo, medio o alto? Es una pregunta interesante en el sentido que el DK me está mencionando es el paso de oxígeno. Y aquí no estaríamos, digamos, relacionándolo con la pregunta del ojo seco. Para el ojo seco ya tenemos que ver es contenidos de agua.
La pregunta es específica en lentes gas permeables. Digo lo del porcentaje de agua es en el caso de los blandos. Si yo tengo un ojo seco acuodeficiente, pues en el caso de un blando, pues requiero un bajo porcentaje de agua. Ya en gas permeables no hay hidratación. Es diferente la parte de permeabilidad con respecto a ese comportamiento de la lágrima. Aquí ya vamos a hablar es más del comportamiento de la superficie del material, la parte de humectabilidad, para que no pueda o dé opción de afectar esa superficie en el caso del ojo seco. Yo podría tener un lente con un decamedio, por ejemplo, pero con un excelente valor de humectabilidad. Esa es una buena alternativa. Pero también puedo tener un lente de permeabilidad alta con un ángulo alto que me dé una, digamos, voy a utilizar esta palabra, mala humectabilidad. Y esto no es favorable para el ojo seco. Entonces, son dos características diferentes. La permeabilidad como tal no va a afectar a la película lagrimal. Es la característica de la superficie del material que precisamente es ese valor de humectabilidad. Listo, Doc. ¿Las soluciones pueden cambiar la humectabilidad de la superficie del lente? Nos pregunta la doctora Paola Andrade. Sí, Paola, sí puede cambiarla, pero generalmente no la afectan de forma negativa. Las soluciones están pensadas para que mejoren la humectabilidad del lente, pero también depende de la característica. Si yo tengo un lente de baja humectabilidad, cuando uso la solución, la humectabilidad mejora momentáneamente. Pero si el lente no tiene buena característica de humectabilidad, pues yo no puedo esperar que la humectabilidad se mantenga todo el día. Si el lente tiene una buena humectabilidad, la solución la va a ayudar a mantener aún más. ¿Sí? Perfecto. Acá hay una pregunta interesante que va como enfocada a todo lo que estamos trabajando y a nuestros talleres y la secuencia de estas conferencias. Me gustaría saber si existe un rango en cuanto a dioptrías de cuándo utilizar un lente de contacto blando o un lente de contacto rígido. Otra pregunta muy interesante que anteriormente aplicaba, pero hoy en día con esta gama de materiales y de diseños y de formas de fabricación, ya no existe ese rango. Anteriormente, con poderes altos, un lente blando no se podía fabricar. Si tenía un astigmatismo alto, no habían lentes extra rango que pudieran cubrir esos astigmatismos altos. Si el paciente tenía menos 20 de miopía, no había un lente extra rango que pudiera cubrir ese menos 20 de miopía. Entonces no tenía de otra, había que usar un rígido. Hoy en día, la parte de rangos de dioptrías ya no limita para que se use un blando o se use un rígido. Hoy en día la respuesta es, tanto los blandos como los rígidos, el poder no influye en la selección del lente. ¿De qué depende? De la superficie ocular del paciente. La superficie ocular del paciente es la que a mí me guía para yo determinar si mejor usa blando o si mejor usa rígido. También se suma a la superficie ocular a las actividades y la necesidad de uso que tiene el paciente. Por parámetros hoy en día no nos limitamos. Tanto blando como rígido se pueden hacer con los poderes que necesitemos. Gracias, Doc. Y la última pregunta. ¿Un lente de hidrogel se podría colocar en Cartagena para uso extendido y un hidrogel de silicona mejor para Bogotá, para el mismo paciente? La doctora Magda. Teniendo en cuenta la disponibilidad de oxígeno tanto en Cartagena como en Bogotá y las características, la respuesta es sí. Pero pues si es un paciente que está viajando de Bogotá a Cartagena por sus labores,
pues lo mejor es adaptarle de una vez la mejor tecnología que pueda tener a la mano. Perfecto, doc. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Jorge. José, no sé si quieras agregar algo. Recuerden nuestro primer workshop teórico, teórico práctico en Medellín, 5 de octubre, Club El Rodeo. Y próximamente Bogotá, Barranquilla, Cartagena. Bueno, estaremos en todas las partes, en todas las principales ciudades del país donde podamos estar al alcance de ustedes y traer toda esta tecnología. José, Sí, agradecer a todos los participantes del segundo webinar. Espero les haya gustado. Seguiremos haciendo nuestro contactología de 0 a 100 paso a paso y los esperamos el 5 de octubre en Medellín para el primer workshop de lentes de contacto con unos anfitriones de lujo y con todas las herramientas para que puedan entrar a practicar y a tener eso que les hace falta para poder arrancar fuerte con el tema de lentes de contacto de la mano de Spectrum y World Vision. muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias a todos Descansen. por la participación, Gracias, por Doc. la atención Gracias, José. y estaremos nuevamente encontrándonos en los siguientes webinars que tenemos programados. Bueno, no solamente van a estar conmigo, pero pues nos encontraremos también en algunas actividades a futuro. El que viene es Recordarles, topografía. recordarles también que pueden tener acceso a la grabación del primer y segundo entrega para aquellos que quieren de pronto revisarlo, tener la grabación, les va a llegar vía correo electrónico o la solicitan a los contactos pues que cada uno tiene y se les envía por WhatsApp o por correo electrónico para que lo tengan ahí los que no pudieron asistir al primero y los que quieren de pronto tener la grabación de las primeras 2 entregas se tienen ahí disponibles. Perfecto. José, confirmamos, el 25 es topografía. A mayor data, mayor precisión en nuestras adaptaciones. Entonces, los esperamos y les estaremos haciendo llegar el link. Muchísimas gracias. Perfecto, una feliz noche, gracias por el tiempo.